Bueno, vamos a dar inicio a la tutoría. Bueno, en primera instancia, bienvenidos todos, buenas noches. Me disculparán, hoy estoy un poquito afónica, así que voy a hacer un gran esfuerzo por dar lo mejor en esta jornada. Eh, bueno, en primera instancia, eh, quería primero consultarles si en el encuentro o los que no pudieron ingresar en el encuentro anterior, hubo alguna dificultad con respecto a la temática que abordamos el día sábado, que guardaba relación con la detección de alumnos con discapacidad motriz, en donde lo que se hizo fue básicamente abordar algunos indicadores que son los que en realidad nos van a permitir eh, tener algunos criterios como para establecer y detectar la discapacidad motriz. Eh, el día de mañana, luego de la conferencia que corresponde, por supuesto, a la jornada del día de mañana, que van a ser básicamente los instrumentos que vamos a tener en cuenta para la aplicación en estudiantes que presentan discapacidad físico-motora, que va a ser nada más y nada menos que la base para la realización del segundo trabajo, que va a ser el estudio de un expediente psicopedagógico de un estudiante que presenta discapacidad físico-motora. Entonces, no sé si a lo mejor ustedes quisieran comentar algo acerca de lo que se trabajó el día sábado, que bueno, tuvimos algunos inconvenientes, como seguimos teniendo con el tema del servicio de energía, pero fundamentalmente yo creo que más bien me gustaría un poquito escucharlos con respecto a este particular que se abordó la semana pasada. No sé si me pueden ayudar allí. También se abordaron aquellos apoyos que podemos aplicar tanto en el aula como en las diversas áreas, como lengua, matemática, eh, también la educación física, las artes plásticas, ¿sí? Que fueron algunas de las áreas en las que se fueron mencionando algunos criterios para establecer apoyos educativos, no solamente en la escuela, sino ver de qué manera desde el hogar también se puedan generar esos apoyos y esos refuerzos, y que la integración de la escuela y la familia pueda ser significativa. No sé si alguno de los que está aquí pudo estar el día sábado. De ¿Mm? mi parte, no, doctora, yo no estuve el sábado bueno, por los inconvenientes que usted ya describió. Y la verdad, hice todo lo posible para ingresar a esta clase, a ver cómo me ponía al corriente, más bien. O sea, lo que podríamos hacer es un poco hacer un recordatorio de eso último que hicimos, como para refrescar un poco la mente, y después por supuesto, yo los invito a que puedan revisar la segunda tutoría que ya está grabada, en la cual eh, se aborda ya el trabajo con la familia, ¿sí? Porque en la clase que dimos el encuentro anterior, el día sábado, abordamos todos los criterios que guardan relación con el trabajo en el aula. Pero en esta tutoría que ya la tienen disponible en el aula, se abordó fundamentalmente, se explicó todos aquellos elementos eh, o criterios, recomendaciones para el trabajo con la familia, para que se pueda favorecer el aprendizaje y la participación de los niños, ¿sí? Ahí se hablaron de la posibilidad de hacer talleres, sobre qué temáticas, el objetivo que va a tener el establecer ese rol y coordinación entre la familia y la escuela para lograr el aprendizaje y la participación.
algunos criterios acerca de diferentes programas de prevención, de asesoramiento, de apoyo personal para para los padres de familia, ¿sí? Como es este, la importancia que tiene lograr la confianza para construir esos marcos de colaboración con la familia, ¿sí? Una serie de elementos que me parecen sumamente significativos porque muchas veces se generan proyectos en los cuales eh, solo planificamos el trabajo con el estudiante cuando en realidad el entorno es el entorno hogareño, el entorno familiar, es sumamente significativo para lograr mejores resultados. Entonces, yo sí pudiéramos hacer eso, ¿sí? Hacer un breve recorrido sobre lo que trabajamos el día sábado, ¿sí? Que tenía que ver precisamente con esta detección. Eh, ¿Desean que lo retomemos o tienen por ahí algún otro compañero que se haya estado y tenga alguna consulta adicional a esto? Sin pena y con mucha participación, me encantaría escucharlos. Buenas noches, doctora. Yo no me conecté el día sábado por unas cuestiones personales, no pude. Si puede retomar algo, le agradezco mucho. Perfecto, no habría ningún inconveniente, créanme que eh, para mí, o sea, retomar, refrescar, es un poco afianzar también lo que se trabajó. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla para, claro que no va a tener, vamos a tratar de ser lo más conciso posible con respecto a lo abordado, porque es un tema ya tratado, ¿no? Pero de todas maneras, nunca está de más refrescar algunas ideas. Como les había manifestado el día sábado, se trabajó fundamentalmente en la detección. Ustedes saben que en la discapacidad físico-motora hay criterios que son muy evidenciables, que son muy observables, ¿sí? Y eso es un punto a favor, ¿no? Más allá de que no es lindo evidenciar una discapacidad físico-motora, pero que es una de las bondades que tiene la detección, ¿sí? Entonces, para poder hacer esta detección, se proponen o se dieron a conocer algunos criterios o indicadores a observar. Y en este sentido, hablamos de cuatro grandes grupos. Y en esos grandes grupos están lo que son las posiciones estáticas, los que son habilidades con la pelota. Aquí lo proponemos como habilidades con la pelota, pero en realidad son habilidades de manipulación, ¿sí? Que pudiéramos denominarlo de esa forma. Hablamos de la aprehensión, ¿sí? De la capacidad que tiene el sujeto de sostener un objeto, y de poder manipularlo sin ningún tipo de dificultad. Y el último, lo que tiene que ver con las funciones perceptuales, fundamentalmente con la visión. Ahora, ya a la interna, aquí vemos algunos elementos o algunas manifestaciones. Cuando hablamos de indicadores, también hablamos de manifestaciones. Y como les decía, estas son evidenciables, ¿sí? Porque las podemos determinar a través de una simple observación, ¿sí? Si nosotros estamos muy claros en qué es lo que queremos observar. Entonces, dentro de las posiciones estáticas, aquí vamos a mirar si el estudiante se mantiene de pie por sí solo, si mantiene el equilibrio, ya sea de pie o sentado, porque también mantener el equilibrio de una posición de sentado también es un criterio a tomar en cuenta. Si logra mantener el equilibrio, si puede mantenerse de pie por sí solo, si camina, puede dar pasos sin sostenerse de ningún objeto, de ninguna o de ninguna persona, o si alguien lo sostiene al caminar, ¿sí? Si camina usando bastones, si camina usando algún otro tipo de apoyo
que utilice, ¿no? Si es capaz de cambiar de posición, ¿sí? De pie a sentado, de sentado, sentarse en el piso, ¿sí? Si del piso se puede levantar, si se mantiene, volvemos a si se mantiene de pie por sí solo. Estas son como las más urgentes. Podemos encontrar otra o una manifestación que no la propongamos en esta lista, pero que se evidencie, ¿sí? Eh, Dentro de las habilidades con la pelota, si es capaz de lanzar pelotas, ¿sí? Es importante que le podamos dar, cuando nosotros vamos a observar y tratar de determinar, en este caso, la detección de la discapacidad, no hacerlo con un único objeto, ¿sí? O sea, o con un único tamaño de balón, o un único tamaño o una única textura, ¿sí? Eh, que sean diferentes objetos. Por eso les decía, no se trata solamente del trabajo con la pelota, ¿sí? Tiene que ver con tamaños, con texturas, ¿sí? Si es capaz, si mira la pelota, si le llama la atención, si observa el tamaño, si observa o si es capaz de manifestar alguna cualidad de esa pelota, ¿sí? Si es capaz de mantener el equilibrio, ¿sí? Estando de pie, si logra patear la pelota, por ejemplo, ¿sí? Entonces vemos todo lo que puede hacer con ella, lanzarla, manipularla, incluso hacerla botar, hacerla picar, para ver cuáles son sus habilidades de manipulación. Tenemos otras habilidades de manipulación y prensión, ¿sí? Acuérdense que la prensión no es más que la habilidad que tenemos para sostener un determinado objeto, ¿sí? Es importante que si él toma conciencia o toma cosas de diferentes tamaños, si es capaz de manipularlas, si las puede mantener por un tiempo prolongado, ¿sí? Por ejemplo, un, un crayón, un lápiz, ¿sí? Si la prensión del crayón es lo suficientemente fuerte como para generar un trazo, ¿sí? Es esa prensión, aunque, por ejemplo, le podemos dar de diferentes tamaños, ¿sí? Ver hasta qué punto es capaz de manipular un objeto, ¿sí? El tono muscular y la fuerza de las manos, ¿sí? Eh, Aquí es importante que tengamos presente que un niño cuando presenta dificultades en su motricidad, normalmente tiene dificultades en la fuerza con que sostiene el objeto, ¿sí? Y esto guarda relación con el tono muscular. Normalmente el tono muscular de una persona que presenta una discapacidad eh, tiene músculos atrofiados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que al estar en poco uso, pues tienden a tener las manos muy delgadas, muy finas, ¿sí? Precisamente por esta falta de, de fuerza, de tono muscular, ¿sí? O en otras ocasiones también suelen apretar mucho el lápiz, ¿sí? Porque hay mucha diferencia entre lo que es apretar el implemento y otra muy diferente es la presión con la que hace el trazo, ¿sí? Porque puede ser que le aplique mucha presión al implemento, pero que la fuerza al trazo sea débil, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Entonces, aquí estamos hablando de que hay una contracción muy fuerte con respecto al implemento, pero no en cuanto al trazo, ¿sí? Eh, entonces, también se puede dar, ¿no? Después el control del tronco y de la cabeza, o sea, aquí debemos observar si el niño mantiene la postura en su posición de sentado al realizar diferentes actividades con la mano, ya sea escribir, eh, pintar, utilizar diferentes implementos moldeables, ¿sí?
si él es capaz de mantenerse por un tiempo prolongado mientras realiza esas actividades. Habilidades para soltar, ¿sí? Soltar es el hecho de que el niño pueda cambiar de un lugar, o sea, el implemento de una mano a otra, ¿sí? Si le cuesta soltar el implemento, ¿sí? Si le cuesta soltarlo o lo hace de manera suave. ¿M? O, por ejemplo, yo le pido que deje el vaso sobre la mesa o que deje el lápiz sin soltarlo de manera abrupta, ¿sí? Si es capaz de controlarlo. Y el desarrollo bilateral se refiere, pues, por supuesto, al uso de ambas manos, ¿sí? Eh, Normalmente lo que se observa en este indicador es si el niño, cuando logra la escritura, es capaz de sostener con su mano no hábil, ¿sí? El cuaderno o la hoja en la que está trabajando, ¿sí? Esa es una característica, es saber que una mano está haciendo una cosa, pero la otra debe hacer otra para poder favorecer el trabajo que está haciendo la mano diestra, ¿sí? Aquí tenemos lo que tiene relación con las funciones perceptuales, fundamentalmente la visión, la agudeza visual. Aquí, bueno, es importante manifestar que tenemos la agudeza visual, el campo visual y el seguimiento visual. La agudeza visual no es más que la capacidad de centrar imágenes para poder comprenderlas, ¿sí? Por ejemplo, como ahí lo manifiesta, eh, el tamaño que tiene el objeto, la distancia, ¿sí? Que hay y los diferentes contrastes, ¿sí? Que se pueda percibir, ¿no? Que se pueda percibir eh, que el niño interprete si yo le pregunto qué está antes, si yo tengo dos objetos diferentes, ¿no? ¿Qué está antes? Bueno, ustedes no me ven ahí, tengo un celular y un esfero. ¿Qué está antes? Uno lo pongo delante del otro. ¿Cuál está antes? ¿El fibrón o está el teléfono? ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, para que él interprete, esto tiene que ver con una representación del espacio, ¿sí? Mi ubicación en ese espacio, ¿sí? Con relación a diferentes objetos, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver también con alturas incluso, ¿sí? El campo visual es todo el espacio delante de nosotros, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos un campo visual bastante amplio, de hecho suele ser superior a los 180 grados. Si ustedes hacen la prueba, ustedes van a poder determinar ustedes mismos, a no ser que tengan alguna dificultad en la visión, que usted puede ver un poquito más, ¿sí? Siempre manteniendo la cabeza erguida, mirando al frente, usted se va a dar cuenta que ve de ambos lados un poquito más de 180 grados. Y el seguimiento visual, este es un criterio que se toma en cuenta cuando el niño es pequeño, sobre todo, si él es capaz de seguir un objeto en movimiento, ¿sí? Si es capaz de, esto incluso determina si hay algún tipo es uno de los criterios para establecer si hay algún tipo de discapacidad visual también, ¿sí? Aquí tenemos algunas estrategias. Fíjense que aquí solo voy a mencionar algunas, eh, pues son bastante claras. Eh, Primero, porque es el trabajo pura y exclusivamente que se realiza en el aula, eh, en donde la idea fuese que el docente pueda hacer cambios en la estructura del aula que en este caso beneficien al estudiante que presenta la discapacidad, ¿sí? Integrarlo de manera recurrente, hacerlo partícipe, que sea un estudiante activo dentro del aula, motivarlo de manera permanente, de ser posible, y si se dispone,
em, hacer uso de materiales de apoyo para ese estudiante, ya sea lápices o crayones más gruesos, tijeras especiales, ¿sí? O incluso tecnología, ¿no? Si es que disponemos, porque eso también es un recurso que a veces suele ser de costos muy elevados y que no siempre se puede adquirir. Cuando nosotros vamos a utilizar o vamos a dar clase, hacer uso de diferentes metodologías, siempre pensando, no, o sea, no solamente pensando en el estudiante, porque cuando nosotros hablamos de diversidad, pues nuestra clase también tiene que estar preparada para la diversidad, porque así como nos puede tocar un estudiante que presenta una discapacidad físico-motora, también tenemos que estar preparados para hacer una planificación, me invento, de un estudiante que presenta una discapacidad visual o que no sea una discapacidad, simplemente que eh, por un tiempo corto esté al frente de una deficiencia, ¿no? Entonces mi planificación va a estar centrada no solamente en las necesidades, sino también en las potencialidades que tienen mis estudiantes. Ese tener en cuenta las características de mi grupo me va a permitir crear todas esas modificaciones dentro de la planificación, dentro del qué hacer del docente, para que todos, todos puedan tener acceso al contenido, ¿sí? Ser tolerante, ¿sí? Y enseñar a hacerlo, ¿sí? Para que el estudiante que presenta la discapacidad no se frustre, pero que tampoco vayan a herirlo por aspectos que tienen que ver con su diferencia por naturaleza, ¿sí? Entonces, enseñar al grupo a ser tolerante y a ser también un apoyo para quien lo requiera. Proporcionar tiempo adicional para las actividades, ¿sí? En caso de que fuese necesario, ¿sí? Y bueno, hablar, por supuesto, a la altura de los ojos del estudiante. Entonces, ahora nos hacemos esta pregunta. Estas recomendaciones son de carácter general. Sin embargo, es importante que tomemos en cuenta algunos elementos que guardan relación según las áreas. Aquí vamos a hablar de algunos apoyos educativos que fundamentalmente están centrados en la escuela, pero que pueden ser reforzados en el hogar, ¿sí? Y ya después en la otra tutoría ustedes se van a dar cuenta por qué hablamos del trabajo en el hogar, ¿sí? ¿Por qué solicitamos esta, esta alianza que tanto beneficio le propicia al estudiante? En primera instancia, eh, siempre, nunca tratarlo como alguien diferente, ¿sí? Nos hemos cansado de escuchar el niño de inclusión, ¿sí? Ese niño de inclusión. Eso es un etiquetaje sin precedentes, ¿sí? Entonces, no, él es uno más de mi grupo, vamos a trabajar con él, vamos a integrarlo y todos van a trabajar con él también. No subestimar las capacidades y habilidades que tiene. No siempre un estudiante que presenta discapacidad físico-motora, de hecho, en el menor de los casos, presentan discapacidades de carácter intelectual. Por lo tanto, no subestimar sus habilidades, no sobreprotegerlo tampoco, ¿sí? Porque, lógicamente, esto genera una posición muy cómoda, ¿sí? Y esto de cierta manera lo puede desmotivar. Recordar que ayudar es facilitarle las actividades, pero no realizárselas, ¿sí? Nosotros podemos apoyarlo, ¿m? Pero siempre que eso sea un desafío también para él. ¿M? El primer desafío hoy, por ejemplo, es que logres escribir una oración completa, ¿no? Metas muy pequeñas,
¿sí? Y de ahí ir incrementando. Primero verificar qué es lo que es capaz de hacer para ver qué es lo que puede lograr. Y dar instrucciones simples, cortas y sencillas, siempre, ¿sí? Sobre todo cuando estamos en las primeras etapas de la infancia, que cuando nosotros nos extendemos demasiado en una explicación, el niño pierde la atención. Entonces debemos priorizar la orientación. La orientación es esta, tenés que hacer esto en tanto tiempo, nada más. No rebuscar mucho la orientación, pues si no el niño se pierde, sobre todo en las primeras etapas. También tenemos mostrar las características del lugar para hacer sentir confianza y seguridad, para que se sienta parte de ese espacio, para que lo conozca, ¿sí? Explorar todas las zonas del lugar, estudiar cómo facilitar el acceso, ¿sí? Esto ya tiene que ver con una accesibilidad de carácter físico, ¿sí? Eliminar el mayor número de barreras arquitectónicas, ¿sí? Nos encontramos por ahí con instituciones que tienen a lo mejor los pasillos demasiado estrechos, ¿sí? O los ingresos no son lo suficientemente amplios, ¿sí? O no cuentan con las rampas requeridas, ¿sí? Esto, la idea, esto tiene que ver, por eso les decía, con una barrera de carácter arquitectónico. Y ojo, eh, esto no depende del docente, porque tenemos que ser realistas. Nosotros queremos eliminar una barrera física, pero nosotros no disponemos de todo el dinero del mundo para poder solucionarlo, ¿no? Esto parte de una política pública también. Entonces, eso también lo tenemos que manejar a nivel institución para poder eh, realizar las recomendaciones necesarias frente a la población que yo estoy recibiendo, porque si no el estudiante no se va a sentir aceptado. Ahora, esto ya tiene que ver un poco más con el trabajo en el aula, con el tema del mobiliario dentro del salón de clase, proporcionar materiales de apoyo, no solamente lo que tiene que ver con su discapacidad, sino también con los materiales con los que va a trabajar, ¿sí? Es importante sensibilizar a toda la comunidad, no solamente a los compañeros que comparten el aula con él, sino también al resto de la institución, ¿sí? Que sea parte y que todos podamos conocer fortalezas y los apoyos reales que el niño requiere para cualquier situación que se pueda dar en un espacio incluso ajeno al aula. Motivar y apoyar esa integración con los objetos de manera física, permitir siempre la manipulación, la exploración, ¿sí? Recordemos que el niño conoce el mundo a través de sus sentidos y que si nosotros le evitamos lo que pueda ver, lo que pueda tocar, lo que pueda sentir, es limitarle su aprendizaje. Tener un programa individualizado que le permita explorar sus propias fortalezas, pero también detectar aquello en lo que debe trabajar. Eh, entonces, es un aspecto súper clave, que es esto último que aparece aquí, que la ayuda se la debe dar solo si el estudiante quiere. Si el estudiante no quiere que lo ayude, deben respetar su decisión, ¿sí? Y también preguntarle si requiere esa ayuda, ¿sí? Y de qué forma él la quiere recibir. Porque a veces nos encontramos, queremos, queremos ayudar, pero esa persona no quiere ser ayudado, quiere que eso sea un desafío y hay que dejarlo. Entonces, ahora, fomentar el uso de todos los materiales disponibles, bueno, motivar la experimentación, como les decía hace un momento, permitirle esa manipulación y exploración del mundo, mostrarle cómo usar algunos objetos, ¿sí? Que podamos establecer retos, como les decía hace un momento. Hoy vamos a plantearnos la meta de mantenernos en la posición de sentados por un tiempo X,
¿sí? Y al siguiente día cambiamos de reto, pero siempre que sea de una manera motivadora, que sea interesante, que sea realmente eh, un espacio para aprovecharlo, ¿sí? No interrumpirlo cuando él está concentrado, ¿sí? A menos de que sea sumamente necesario. Tenemos que aprovechar esos momentos, ¿sí? La concentración de la atención, sobre todo a edades tempranas, es muy limitada. Por lo tanto, cuando él está realmente enfrascado en la actividad que está haciendo, hay que dejarlo que lo culmine, ¿sí? Y si lo quiere repetir, bueno, utilicemos el reto y luego decimos, bueno, ahora lo puedes hacer. Puedes hacer lo que querías repetir, pero siempre buscando un escaloncito más. Eh, el trabajo en el aula es bastante significativo, sobre todo si usted trabaja de manera gradual con respecto a las actividades y a logros alcanzables, ¿sí? Recuerden que en la pedagogía hablamos de actividades que sean de lo simple a lo complejo, ¿sí? Y que esa gradualidad se vaya evidenciando en la medida de las posibilidades del sujeto, ¿sí? Em, Colocar al grupo de forma que todos puedan verse entre sí. Sí, bueno, esa es una forma. Existen diversas formas organizativas dentro del aula, entre, entre las más conocidas, pues el trabajo en filas, en grupos, en parejas, en círculos, en semicírculos, eh, ir variando, ¿sí? Incluso variando la posición de los niños, porque entonces ellos tienen otra forma, cambian de posición, ya la percepción de la información es diferente, ¿sí? Porque ya no estoy en una posición cómoda y la habitual. Recordar que el sentido del tacto se encuentra en toda la piel, quizás algunos niños prefieran tocar los objetos en sus brazos o en la cara, ¿sí? Para obtener mayor sensibilidad, ¿sí? Hay veces se les plantea una actividad con algún material adicional o que no están acostumbrados y les gusta manipularlos, sentirlo en sus piernas, en sus brazos, incluso en su cara para saber si se siente más frío, si se siente más suave, si se siente más áspero o rugoso, ¿sí? Aquí tenemos, como les decía, algunas recomendaciones de acuerdo al área con la que se va a en la que se va a trabajar. Utilizar sus habilidades para la iniciación de la lectoescritura. Recordemos que la lectoescritura tiene dos procesos. Uno, que tiene que ver con la interpretación de una lectura, pero luego de esa interpretación de una lectura tiene que haber una asimilación de códigos, ¿sí? Recordemos que las letras y los números no son más que códigos que nosotros utilizamos para darle una representación mental a lo que, lo que vemos, porque en realidad una letra no existe, un número no existe, es una representación mental para el ser humano. Entonces, lo primero es que pueda conocer estos códigos, estos signos, estos símbolos que utilizamos para luego adquirir. Tenemos dos procesos, el proceso de escritura y el proceso de lectura, que guarda relación mucho con una actividad netamente cognitiva, ¿sí? Que incluye la interpretación, ¿sí? Proporcionar el material para que pueda manipular, utilizar tecnología para que pueda tomar apuntes, ¿sí? Resolver o incluso resolver exámenes, ¿sí? Buscar alternativas que le permitan ofrecer, ¿sí? O dar a conocer
la asimilación, pero que también puede hacer de diferentes maneras. Usar el uso de la computadora, el uso de material adaptado, pantallas táctiles, teclado adaptado, ¿sí? También puede ser facilitar la lectura en atril en un plano inclinado que le permita estar en una posición cómoda también, ¿no? Eh, Podemos adaptar algunos cuadernos de trabajo, agrandarlos o hacer uso de cartulinas o láminas, ¿sí? Y la utilización de lápices gruesos, como lo había ya manifestado, ¿sí? En el área de matemática es sumamente importante el material concreto, ¿sí? El material manipulable. Recuerden que cuando se produce el proceso, cuando se empieza a trabajar la didáctica de las matemáticas, el niño tiene su cerebro no es capaz de comprender situaciones abstractas, porque sí, ¿sí? Eh, sí o sí necesita comprender lo que ocurre a través de todo aquello que puede ver y tocar, ¿sí? Estamos hablando de material concreto para situaciones abstractas, ¿sí? Entonces yo digo dos lápices, represento el 2 en dos elementos, ¿sí? Y no sé, me invento, un borrador, ¿sí? ¿Cuántos tengo en total? Tiene que ser material manipulable, sí o sí, ¿sí? Y proyectar los conocimientos para que tengan una utilidad en la vida cotidiana, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? ¿Mm? ¿Para qué le sirve a él? ¿Mm? Por ejemplo, para saber cuánto me tienen que dar de vuelto, o para saber cuánto necesito para comparar algo, ¿sí? Siempre ir de lo concreto a lo abstracto. Hay que tener presente que el ser humano empieza a tener un pensamiento abstracto a partir de los 11 años en adelante, ¿sí? Edad, antes de esa edad no es posible eh, que un niño pueda comprender, por ejemplo, qué es la perseverancia, ¿sí? Él solo la puede llegar a comprender a través de una situación real, ¿sí? Cuando hablamos del amor, el amor, posiblemente un niño de 5 o 6 años te lo represente con un corazón, porque es la representación normal, ¿sí? Y en otra situación, otra respuesta puede ser que el amor es mamá, porque es algo que puede ver, puede tocar y que existe, ¿sí? Entonces, eso es importante, siempre ir de lo concreto a lo abstracto. Plantear los problemas vinculados en situaciones cotidianas, como ya lo manifestamos, dar más importancia a los conocimientos que a las formas de expresarlo, elaborar diferentes tableros de comunicación con elementos matemáticos para que el estudiante incluso pueda señalar respuestas, porque muchas veces nos enfrascamos tanto en lo que él pueda escribir cuando en realidad hay niños que no pueden escribirlo, pero que entienden perfectamente y son capaces de resolver situaciones complejas sin necesidad de escribir, por ejemplo, ¿no? En educación física, el área más compleja para un estudiante que presenta discapacidad físico-motora. Es importante que el docente pueda fomentar esa participación activa, en donde el niño o el sujeto que tiene la discapacidad esté tan activo como el resto de los compañeros. Y este rol que se le va a dar a este estudiante siempre tiene que ser incluso como un rol de árbitro, ¿sí? Que se sienta empoderado de la situación también, ¿sí? O el alumno ayudante, o el alumno asistente, ¿sí? Pero que también nos planteemos desafíos para él. ¿Mm? Evitar por completo que se quede a un lado, que se quede en el aula, o
todas esas situaciones, incluso sacarlo de su silla de rueda en el caso de que esté en una silla de rueda, ¿sí? Hacer desafíos, integrar a los otros compañeros para que él también sea activo dentro del aula. Fomentar esa participación y lograr contactar con instancias o asesorías que guarden relación con el deporte adaptado, ¿sí? Eso también es importante y es también una forma de motivación. En las artes plásticas, pues aquí tenemos, no hay elementos ajenos a lo que ya hemos manifestado, como por ejemplo el trabajo con pinceles y plumones ya más gruesos, ¿sí? Usar otra parte del cuerpo para pintar, para colorear, ¿sí? Los dedos, eh, no sé, se me ocurre la nariz, el mentón, ¿sí? Para incluso hacerlo más entretenido, ofrecer muchos materiales, podemos trabajar incluso con materiales de la naturaleza, ¿sí? Eh, Promover que todos sus compañeros también puedan ser apoyos para dibujar, ¿sí? Fomentar sus habilidades para el desarrollo de la educación musical, ¿sí? Que también puede ser interesante para él y buscar instrumentos que pueda manipular, que le sea fácil manipular para seguir un determinado ritmo. Por ejemplo, no sé si aquí hay los palitos de los toc toc, los de madera, o una pandereta, o una maraca, o en fin, o sea, que también pueda explorar otras opciones, ¿sí? Bueno, eso es más o menos se trabajó en el encuentro anterior. Eh, no sé si les queda alguna duda con respecto a esto o si eh, hay, les resultó amigable, o les resultó interesante. Yo creo que hay muchos tips. Debe haber muchísimos más, ¿sí? Pero yo creo que sí es necesario que pensemos en algunas de estas ideas, porque todo lo que les estoy proporcionando son ideas para su trabajo final. Y entiendo que ustedes también están haciendo la vinculación. Entonces, ya dimos escuela, luego la familia y luego comunidad, ¿sí? El día de mañana nosotros vamos a abordar algunos instrumentos. Existen muchos instrumentos, de hecho, todo está cargado en el aula, ¿sí? Que eso los va a llevar automáticamente al drive donde van a encontrar un montón de baterías para medir la motricidad en el niño, que les puede ser sumamente útil para que ustedes las vayan conociendo. Normalmente todas las que les propongo, no normalmente, estoy segura que todas las que están en el drive son instrumentos validados, o sea que no necesitan de ningún tipo de modificación para poder ser aplicados, ¿sí? Si usted realiza algún cambio en ese instrumento, ya depende de usted, ¿sí? El validar esas nuevas características que tiene el instrumento, ¿sí? Pero estos son totalmente validados por la comunidad científica, son de hecho los más usados y los más conocidos, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver mañana, ¿sí? Incluso les voy a mostrar un material que lo tienen en la orientación, creo que está en el segundo paso para la elaboración de la segunda actividad, que está súper claro, pero eso lo vamos a trabajar mañana, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí, tal vez? ¿No? Doctora, yo tengo una pregunta. Dígame, claro. ¿Qué tan la posibilidad de que un niño con autismo tenga una discapacidad motriz? Sí, sí, Sí. sí. Ahora, ese era mi comentario. Por ejemplo, yo tengo mi nena en la escuela, que siempre comento del caso de ella, pero ella tiene el diagnóstico de autismo, grado 3, pero ellos no hacen mucha mención en la motricidad, en la discapacidad motriz. Sin embargo, ahora yo escuchando toda su clase que tuve la oportunidad de escuchar el sábado anterior y ahora me quedó mucho más claro
mi niña tiene casi todos los puntos que usted ha ido tocando aquí, absolutamente todos. O sea, no hay uno que ella, por ejemplo, yo le pueda decir, esto ella lo hace sola. Por ejemplo, lo único sí que no utiliza una silla de ruedas, pero por ejemplo, ella necesita todavía de mi mano para mantener un poco de equilibrio. Si yo le dejo sola, por ejemplo, a veces se me va para adelante o se me va para atrás. Está caminando mucho más, pero ella tiene las piernas muy rígidas. Es como ella no dobla las rodillas. Tiene rigidez en las piernas y Y ella las manitas, no recibe terapia física o usted misma porque no son tan complejas, sobre todo si sí, o estamos sea, hablando de rigidez. como nosotros trabajamos en educación inicial, todo lo que es motricidad fina y gruesa, siempre estamos trabajando a través del juego con ellas, pero me llama la atención porque sus manitos son bien pequeñas y como usted dice, son sumamente finitas. Y por ejemplo, cuando ella sostiene algo, lo hace tan duro que usted no le puede abrir el Abrir. puño exacto, pero no tiene la precisión para hacer un trazo, por ejemplo. Bien, Si ella no puede hacer un trazo sola, por ejemplo, porque ella sujeta tan duro cualquier cosa, el punzón, la pintura, cualquier cosa, pero es sumamente rígida su mano. claro. Fíjese ahí, y ella mantiene mucho tiempo sus manos cerraditas. Exacto, pero yo como trabajo, bueno, soy docente de educación inicial, todo el tiempo yo le estoy dando plastilina, la pelota que manipula, le estoy dando paletas para que ella trate de manipular, pero es como usted decía, ella no coloca despacio, sino ella lanza. O sea, no puede hacer, ahora está haciendo esto de cambiar de una mano a la otra, pero por ejemplo, si yo le digo, dame la plastilina, ella no me extiende las manos y me da, sino ella lanza. Perfecto. Aquí, bueno, trabajar, yo diría que más que en la actividad de flexión, tiene que trabajar en la actividad de extensión, ¿sí? Por ejemplo, que logre mantener sus manos extendidas y que sostenga algo, lo que sea, que trate de mantenerlo, ¿sí? Porque aquí el problema no es la prensión, sino la extensión. ¿Sí? Y con el tema de la rigidez en las piernas, si fuera bueno, usted me dice que ella camina, o sea, ella camina sola. Ahora, el año anterior, por ejemplo, ella caminaba muy poquito. Ella tiene 4 añitos y ella caminaba como un bebé cuando recién estaban aprendiendo a caminar. Todavía camina ya un poco más, o sea, más rápido, pero Ujú. por ejemplo, ella no puede correr, ella no dobla sus piernas. Por ejemplo, si yo le siento, ella no se puede levantar sola. Pero si está sentada en una silla, sí se levanta sola, pero si está en el suelo, no se levanta sola. Bien, bien. No, hay muchas características de las que hemos mencionado. Exacto. Sí me gustaría después conversar un poquito más con usted porque la segunda tarea no va a ser más que de su niña. ¿Sí? Ujú. Aunque no esté, fíjese, yo diría que le haga una valoración en cuanto a en realidad estamos al frente no sé si una discapacidad motriz como tal así, pero sí que pudiéramos revertirla, estimularla, tratar Eso es lo que, bueno, en educación inicial tenemos nosotros este espacio que es mucho juego, trabajo. Por ejemplo, tenemos colchonetas, conos, donas, tenemos muchísimo material para trabajar con ellos. Todo lo que es arte, punzones gruesos, pintura gruesa, plastilina, dactilopintura, papelotes, absolutamente todo. Y algo que me llamó la atención es cuando yo trabajo con ella en la mesa, ella le cuesta trabajar en la mesa, pero cuando usted dice mm, le vamos a poner no recuerdo la palabra que usted puso, meta, como un atril, un atril, sí, un sí, atril. parado o como inclinado, yo cuando le hago eso, ella tiene mucha más facilidad de Claro, centrar su es que atención. usted le está brindando el apoyo que en este Exacto, caso a ella o se le sea, dificulta.
he buscado muchas cosas, pero yo me he dado cuenta que cuando yo le pongo el atril y le hago hacer, ella como que centra más su atención y como que le tiene más facilidad para hacer. Pero si yo le trabajo en la mesa, es como le cuesta muchísimo más a ella. Bien, pero sí me gustaría, no sé si pudiéramos conversar, ¿saben por qué? Porque a mí a las 8 se me va la luz y no quiero que se me pierda la grabación, qué pena, Ángela, pero sí me interesa mucho conocer un poquito más del caso de su niña, porque aquí estamos frente a muchos indicadores que se han mencionado en la clase, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el diagnóstico de ella no describen como tal todas las dificultades que yo como docente he podido ir observando. Yo tengo la suerte de haber trabajado 2 años con ella, el año anterior y este año con ella, y yo he visto sus avances de lo que ella no podía casi absolutamente nada, pero ahora todavía le cuesta, pero va mucho mejor. Qué bueno, ¿no? Sí, sí, me interesa. Está, la conoces súper, súper, súper bien. Bueno, ninguna mamá deja de conocer tanto a su hijo. Así que yo creo que sí fuera bueno que se pueda tener otra opinión, sobre todo en esta área, ¿sí? En esta área Ujú. fundamentalmente. En el área motriz vamos a valorarla. Incluso algunos de estos instrumentos que vamos a trabajar mañana, usted los puede utilizar para ir viendo qué tipo de dificultades puedan llegar a darse. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, doctora. En verdad me ayudó tanto con este caso porque yo tengo una compañera que es docente especial y ella me dice, a mí me parece parálisis cerebral, pero ella No, ha pasado ella ha pasado por cuánto, yo le digo, no, ella ya ha pasado por neurólogos, ella ha pasado por cuánto, digo, no creo que sea parálisis cerebral. no, no. Pero No. si fuera bueno otra opinión un poco más completa, ¿sí? De carácter más completo para que se le pueda dar los apoyos que ella necesita, más allá de que usted ya se los está dando, ¿eh?